Aleluya, saludos, saludos, toda la audiencia. Bendiciones a toda la audiencia. En el nombre de Jesús. Estamos en vivo y en todo color en este sábado 18 de octubre. Bendiciones a todos. Poderoso Dios. Vamos a ver quién se conecta por ahí primero. ¿Quién manda el primer saludo? Toda la audiencia. Muchas bendiciones en esta noche. Seguimos compartiendo en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Gracias a todos los que se conectan y comparten en el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Saludos ahí, Pastor José, el primero en conectarse en esta noche. Un saludo cordial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Acá estamos para darle en esta noche, compartir la palabra con toda la audiencia que se conecte en vivo y en todo color. Ahí pusimos el título para el tema de esta noche. Así que comparta y gracias, Pastor, se oye bien, se ve bien, buenísimo. Gloria al Rey. Puedan compartir ahí toda la audiencia. Buenísimo. Estamos en vivo y en todo color compartiendo acá con diferentes contactos que tenemos. Invitar a algunas cuantas personas esta noche que se conecten en vivo. Aleluya. Que la palabra esta noche nos transforme, nos alinee, sea de bendición a cada uno de los que se conecten. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le enviamos un saludo a cualquier parte donde esté conectado. Poderoso Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos conectados en YouTube también, en vivo y en todo color. Buenísimo. Poderoso.
Gracias, gracias, gracias. Toda la audiencia que se vaya conectando por ahí. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a ver quiénes se conectan esta noche. De todas maneras, para los que se conecten más adelante, ahí les va a quedar el mensaje grabado. Para los que lo quieran ver después, mientras hay acceso al internet, pues ahí vamos a estar compartiendo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ir compartiendo, a ir invitando ahí algunas personas que se vayan conectando en el nombre de Jesús. Estamos en vivo y en todo color. Move the one on this side, move it down a little bit from this side because it's a little bit twisted, just a little bit. Right there, yeah. A little bit more. A little bit more. Yeah, that's okay. Yeah, that's it. That's okay. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a esperar que se conecten ahí algunos más esta noche. Aleluya. Estamos en vivo y en todo color. Tenemos varias cosas que queremos compartir esta noche. Pueden ser de bendición a todos los que se conectan. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cómo está el clima por allá, Pastor José? ¿Cómo está el clima por allá por Piura? Compártanos ahí cómo está el clima. ¿Hay calor? ¿Si hay frío? ¿Si hay lluvia? Aleluya. Buenísimo. Hoy vamos a compartir un tema interesante con todos los que se vayan conectando por ahí. En el nombre de Jesús, vamos a estudiar un poco la palabra y mirar algunas cosas importantes. Luz Marina, bendiciones grandes por ahí también en el nombre de Jesús. Bendiciones grandes. Invite a alguien ahí, comparta con alguien. Aleluya. Aún sin lluvia hay calor por el día y frío por la madrugada. Buenísimo. El clima está medio chueco por todas partes. En Honduras, en Tegucigalpa, las inundaciones han acabado con cualquier cantidad de gente en la capital y en otros lugares del país también. Cualquier cantidad de daños materiales. Personas también han perdido la vida.
muy serio lo que está sucediendo en diferentes países. Gloria a Jesús. Poderoso. Damos gracias todos los que se vayan conectando. También un saludo a los que van a ver el programa más adelante. Les enviamos un saludo también, ya que sabemos que hay personas que se conectan en otro tiempo. Estuvimos compartiendo el último programa que hicimos, que fue el jueves, sobre no poner la confianza en el rapto tradicional, sino poner la confianza en la venida de Jesús. La Biblia tiene otra forma de explicar también las cosas diferentes a lo tradicional o a lo que se ha entendido tradicionalmente, y por eso el que no tuvo chance de ver todavía el video del jueves, se lo recomendamos porque le puede ayudar por lo menos a considerar algunas de las cosas que mencionamos. Así que le quiero recomendar el programa del jueves, que le puede ser de mucha bendición. Algunas de las cosas que comentamos sobre los diferentes puntos que hay, específicamente con lo que es conocido como el rapto o la venida, la próxima venida de Jesús, que no es silenciosa, no va a ser escondida. La Biblia dice bien claro, todo ojo lo verá. A ver, Pastor José, si me busca por ahí ese versículo. La Biblia explica específicamente que todo ojo lo verá en su próxima venida. La enseñanza tradicional, dispensacionalista, ha enseñado que Jesús viene en dos etapas. Primero viene por los santos y después viene con los santos, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Jesús, la próxima vez que viene, todo ojo lo verá. Y los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados y serán vestidos de inmortalidad. Lo mortal será revestido por lo inmortal. Así que esos puntos y algunas otras cosas mencionamos el jueves, y la próxima semana vamos a estar tocando un poco más sobre ese tema. Vamos a seguir tocando varios puntos que tenemos en la carpeta y vamos a leer algunas cosas que tenemos puestas en esta carpeta, que la vamos a compartir también con la escuela, los que están en el discipulado, los que están en la escuela de Antioquía. Vamos a compartir Alabado sea Cristo. Apocalipsis 1:7, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Profeta, bendiciones grandes ahí, mi siervo. Un abrazo fuerte. Edgar Murillo, allá en Colombia. Una de las cosas que tenemos puesta acá en la carpeta, con signo de pregunta, ¿viene en cualquier momento o viene hasta que se cumplan las cosas que tienen que cumplirse? Y uno de los principios importantes que hay que entender es que en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, cuando Jesús se presenta en el escenario, que Jesús viene bajo la ley, tiene que cumplir todo lo que estaba bajo la ley, no podía quebrantar ni una jota ni una tilde, y Jesús cumplió todo lo que estaba en la ley, lo cumplió al pie de la letra. Todo se cumplió lo que estaba profetizado, y exactamente igual que tuvo que cumplir lo que estaba en el antiguo pacto, también tiene que cumplir
todo lo que está escrito en el nuevo pacto referente a él. Por eso ha habido una confusión por causa de la tradición y lo que popularmente se enseñó de su próxima venida. Y yo creo que es un tema importante que debemos todos esforzarnos para poder tener más claro el cómo enseñar la próxima venida de Jesús, que tanto se espera. Hay una escritura que dice que esa es nuestra esperanza. Pablo dijo, si vuestra esperanza, creo que 1 Corintios 15, si vuestra esperanza solamente es en esta vida, sois los más miserables. Nosotros esperamos el cumplimiento de la próxima venida de Jesús. Búscame ese versículo por ahí, Pastor José. Si nuestra esperanza solamente es en esta vida, somos los más miserables. Creo que está en 1 Corintios 15. Dice Mateo 24, 27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Esa es otra cosa también que vamos a estar en un momento dado hablando un poco sobre Mateo 24. Es más, son tres áreas que se menciona en tres de los evangelios: Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que habla donde Jesús le preguntan a sus discípulos, Señor, explícanos cuáles son las señales de tu próxima venida. Y en la respuesta que Jesús le da, es interesante observar algunas cosas que tenían que ver con el presente, tenían que ver con lo que iba a pasar en esa generación. Habían cosas que solamente fueron dichas para esa generación. Cuando Jesús les habla y le dice, oren que vuestra huida no sea en el sábado, y las mujeres que están encintas, y esta generación no pasará sin que no se cumplan estas cosas. Ahí estaba hablando Jesús de lo que iba a venir con la destrucción, las señales que iban a haber para la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde él había profetizado en Lucas 13, si no me equivoco, que no iba a quedar piedra sobre piedra de aquel sistema, que iba a quedar todo desolado. Y eso fue lo que hizo el Imperio Romano. Desoló completamente, quedó desalojada. Jerusalén quedó hecha ruinas. Y eso Jesús lo profetizó y sucedió en el año 70. Y por eso Mateo 24 tiene varios puntos que hay que aclarar, porque no todo lo que dice Mateo 24 y los otros dos versículos, los otros dos capítulos, los otros dos libros que mencioné, estaba hablando solamente de lo que venía en el futuro, en su segunda venida, sino que habían cosas que tenían que ver también con lo que iba a suceder en el año 70, con la destrucción de Jerusalén. Buenísimo. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Así mismo. Por eso es importante tener más claridad y tener conciencia de que hay una humanidad que está sufriendo, un mundo que está cautivo. Estaba mirando ahorita un video sobre la situación que está sucediendo en Nigeria, la persecución que hay hacia los cristianos en Nigeria y cuánta gente están masacrando en Nigeria, cristianos que los están masacrando en Nigeria. Y estaba el pastor que estaba grabando el video con todos los cuerpos muertos ahí en el piso de toda la gente que han masacrado, estaba pidiendo ayuda. Y por eso hay que tener conciencia de la situación que está viviendo el cristianismo en muchas naciones. En muchas naciones se puede llegar a concluir que el cristianismo está viviendo la gran tribulación. La gente en Nigeria están viviendo la gran tribulación. Muchas personas cristianas en Gaza, en el Medio Oriente, están viviendo la gran tribulación porque sus vidas están siendo perseguidas y están siendo asesinados. Montones de cristianos en muchas partes del mundo que no necesariamente todas las noticias lo cubren. Eso es otra cosa importante. Las noticias mundanas, las noticias que están influenciadas por el diablo, las noticias que tienen su propia agenda no cubren la mayor parte de las cosas que están pasando que son verdad, especialmente cuando tiene que ver con algo del cristianismo.
Y por eso es importante entender que hay varios lugares en la tierra que están teniendo persecución, cristianos que los están asesinando, personas que están confrontando el fin de sus vidas en este momento que estamos viviendo. En este 18 de octubre del año 2025, en el 17 ayer, en la semana pasada, hay personas que están confrontando el fin de sus vidas, el fin de sus días, por persecución, por terroristas, por la persecución musulmana que hay en Nigeria. Es terrible. Odian a los cristianos y los están asesinando, y por eso hay que tener conciencia de los tiempos en los que estamos viviendo. Hay muchas personas que podrán estar pidiendo paz para su país, paz para su lugar, paz para su gobierno, pero en esta tierra no habrá paz. Eso es algo que hay que entenderlo. En esta tierra, en este sistema satánico que gobierna las naciones, este espíritu diabólico del anticristo, no va a haber paz en esta tierra. Por más que lo oremos, no va a haber paz. El tiempo está marcado y pareciera que no tiene vuelta atrás. Gracias por esta traducción. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso tenemos que tener los ojos expuestos en Cristo. Tenemos que tener los ojos puestos en Cristo y predicar el mensaje de la cruz que urge a toda la humanidad. Es la única esperanza. Tristemente, estaba viendo el video y este individuo que estaba grabando el video en Nigeria, le comentaba yo a mi esposa cuando había terminado de ver el video que el hombre estaba pidiendo ayuda, gritando que por favor le dejen saber al presidente Trump y que el presidente Trump supiera lo que está pasando en Nigeria. Y yo me preguntaba, el presidente Trump, hay que pedirle ayuda a Jesucristo, que el Señor corte los días, como dijo él que iba, si no cortaba los días, corrían peligro hasta los escogidos. Y ese es el camino en el que va Satanás con todos sus cuaces y con todas sus doctrinas de demonios que hay en muchos gobiernos. Ese es el camino en el que el diablo está llevando la sociedad, y por eso es que el Señor tiene que intervenir y meterse en los planes del hombre, porque el hombre poseído por Satanás no tiene problema con meter bombas y acabar con medio mundo, acabar con naciones enteras. Eso está en los planes del diablo, definitivamente. Saludos ahí, profeta María. Muchas bendiciones grandes allá donde están. Quiero pedirle que invite ahí en vivo y comparte el video ahí en sus redes sociales para que quede ahí a otras personas que lo van a ver más adelante o se pueden conectar esta noche en vivo. Estamos viendo bien claro lo que es, hermano, el hombre poseído por Satanás. El diablo es real, los demonios son reales, las políticas de la mayor parte del mundo son políticas diabólicas, políticas de inmoralidad para promover la perversión, para promover la destrucción del hombre, para promover el propósito que tienen con la Agenda 2030, que es reducir la población. Estaban hoy mostrando unos videos de cómo quieren reemplazar un montón de trabajos importantes. Estaba hablando una persona en un lugar que había ido aquí en los Estados Unidos, la cantidad de carros ahora que se están viendo, que ya no es solamente el Uber, ya le están quitando el Uber con chofer al vehículo. Ya hay un vehículo que trabaja totalmente, por radar y no tiene chofer. Y estaba hablando de la cantidad de gente que ha sido desplazada de manejar en los Uber, porque ahora el carro es robótico, ya no hace falta chofer. Y ese es el camino en el que el diablo, el odio que Satanás le tiene a la humanidad, y buscar la forma de reducir la población, de que la gente se quede sin empleo, de que hayan crisis en las naciones. Y la cúpula de los masones y de los iluminados en el mundo, los gobiernos mundiales, ellos se creen dioses, ellos están buscando la forma de vivir para siempre, buscar remedio para poder vivir eternamente sin Dios, para ser inmortales, desconectados de Dios. Y esa es la mentira que el diablo le ha metido a la humanidad, y el diablo le ha metido a mucha gente que no conoce de Cristo. Y no nos debe sorprender, la Biblia dice bien claro todas estas cuestiones que vamos a confrontar en estos tiempos. El mal aumentará. No podemos esperanzarnos. Y eso yo creo que es algo que ha sucedido en las diferentes líneas que han habido, carismáticas, protestantes, pentecostales, tradicionales, evangélicas, las diferentes líneas que han habido del reino, de los 7 montes
y de otro montón de cosas más que se han predicado, de las cuales fui parte de algunas de ellas en tiempos pasados, pero gracias al Señor me he dado cuenta que no hay esperanza para este mundo sin Cristo. No hay esperanza para las naciones. Las naciones no van a cambiar. Los gobiernos no van a cambiar. Lo que va a cambiar son gente que van a recibir el evangelio, que van a creer en Jesucristo y se van a convertir al reino de Dios. Pero eso no va a ser la mayoría del mundo. Ese no va a ser las grandes cantidades de miles de personas que hay en el mundo, porque mucha gente no va a recibir, especialmente gente política, gente en lugares de puestos mundiales, gente que no tienen temor de Dios, ni les interesa conocer a Dios, ni les interesa conocer la Biblia. Es más, quería hacer un comentario antes de que se me olvide, y lo quiero hacer también a modo de advertencia, porque no se crea que estamos viendo todo lo que se va a ver del engaño. Estamos viendo, para mí, el comienzo bien avanzado de el engaño que viene de parte de Satanás con muchas religiones, con muchas doctrinas, y hoy en un momento me da por ver una entrevista que le estaban haciendo a un, entre comillas, judío mesiánico, y por eso he estado hablando en otras ocasiones que hay que tener mucho cuidado con lo que se oye, porque definitivamente que hay gente que no está hablando las cosas correctas. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16, quiero leer este versículo que es poderoso, y me llamó mucho la atención cómo el individuo que le estaba haciendo la entrevista le pregunta a este hombre que supuestamente cree en el Mesías. ¿Okay? Y ahí es donde está la confusión y la mentira, que estaba diciendo que él cree en el Mesías, pero déjame explicarte qué tipo de Mesías es el que él creía, porque dice que él estaba siendo muy perseguido, que estaba muy siendo perseguido por los judíos ortodoxos, que estaba siendo perseguido por el Vaticano, que estaba siendo perseguido también por los cristianos. El hombre estaba siendo perseguido por todo el mundo, por la gran verdad supuestamente que tenía, pero me llamó la atención algo que mencionó, y voy a leer algo aquí importante. En 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿ok? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero lo importante que menciona este versículo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahí fue donde el individuo planchó completo, porque este supuesto judío mesiánico que creía en el Mesías está hablando de que el Mesías era, así mismo lo dijo, un alma más creada, que el Mesías no era Dios. Y ahí es donde hay que tener cuidado de la insensatez y la falta de madurez y la falta de escritura que hay en muchos evangélicos cristianos, que a cualquiera que se diga, y tenía su pelito largo con su vestidura y su ropita, pero judío mesiánico, no judío ortodoxo de los que rechazan el Mesías o que lo están esperando, no. Él dice que el Mesías de él no era Dios, que el Mesías de él no era Dios, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Que Cristo es Dios, que él le dijo a Felipe, si me ves a mí, ves al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Ahí es donde está el detalle del espíritu de error, que no puede confesar que Jesús es Dios y que Jesús no solamente vino en carne, sino que Jesús está aquí en carne, en su cuerpo, en un cuerpo de carne y hueso que es su iglesia. El espíritu de error, el espíritu de Satanás no puede confesar eso. No tiene problema con decir que vino hace 2000 años y que va a venir en un futuro, pero no puede confesar que está presente, ni que Dios, ni que Jesús es Dios. Que indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. El Satanás no puede, ni un espíritu de error, ni el espíritu del anticristo puede confesar ese versículo. Y por eso es importante estudiar y investigar, escudriñar las escrituras, porque hay muchas cosas hoy que no están alineadas con el espíritu de verdad, que suenan
suenan bien, suenan interesantes. Ver que hay un judío que cree en el Mesías, pero ¿cuál es su Mesías? Había que preguntárselo. ¿Cuál es tu Mesías? ¿Tu Mesías es Dios? ¿Tu Mesías vino en carne? ¿Vino, murió y resucitó? Eso es clave entenderlo. Explicando de que el Mesías de él era un Mesías que había sido creado, dice, un alma, dice, una almita más que había sido creada, un alma más creada, dice. Por eso es importante estudiar, por eso es importante conocer las Escrituras. Por eso es clave los tiempos en los que estamos viviendo hoy, porque no toda persona está conectada con el Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Hay personas que están conectadas con su religión, con su tradición, y supuestamente el hombre segundo estaba dando su testimonio impresionante porque dice que había tenido un encuentro con ese Mesías de carne y hueso, dice. Pero ese Mesías no era Dios. Y cualquiera le puede creer su historia, cualquiera le puede creer porque dice que es judío mesiánico. Y no es por tener nada en contra de los judíos, nada que ver. Lo que hay que hablar es la verdad de lo que creen y de lo engañados que están. Y la verdad es que corresponden a su sistema demoníaco de religión. Eso hay que hablarlo. Eso no es perseguir a los judíos ni ser antisemita. Eso es hablar la verdad de lo que es, de lo que creen. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y por eso no se puede tener simpatía con nadie que no tenga la verdad clara. La verdad es una persona y es Jesucristo. Y ese Jesucristo es Dios y se hizo carne y vivió aquí entre nosotros. Estuvo aquí en la tierra y vino a hacer el sacrificio perfecto por el hombre, y no va a haber ningún sacrificio más. No va a haber ningún otro tercer templo, ningún sacrificio más de judío, ni ninguna práctica más de judía en la cual el Dios creador del cielo y la tierra va a estar involucrado, porque eso es una blasfemia y burlarse de la sangre de su hijo. Por eso no se puede creer un montón de cosas de las que se oyen hoy. Hay que estar fundamentado en la palabra y probar los espíritus. Eso lo dice el libro de primera, la epístola de San Juan, primera de San Juan, capítulo 4. No creáis a todo espíritu. Probad los espíritus. Porque el espíritu que no es correcto no va a confesar que Jesús es Dios y vino en carne, y que está aquí también en carne, porque no solamente va a venir en su cuerpo individual, sino que también está aquí en carne, en el cuerpo de su iglesia. Yes, Él habita en el cuerpo de su iglesia. El mismo que va a venir individualmente con un cuerpo individual es el mismo que está habitando hoy en la iglesia, que es su cuerpo. Así como lo oye, el mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dije, el mismo que va a venir en un cuerpo individual está aquí ya en un cuerpo corporal que se llama su iglesia, que es un cuerpo de carne y hueso, donde está morando el Señor en gente de carne y hueso todavía, que van a ser revestidos de inmortalidad cuando suene la séptima trompeta y Él retorne en su cuerpo individual. Pero su cuerpo corporal ya está aquí en la tierra. Empezó a ser formado hace 2000 años cuando Él fundó su iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Por eso, una de las cosas que mencioné hoy es importante entender a qué se refiere alguien cuando lee un versículo, o oye un comentario, o oye una enseñanza y digan el pueblo escogido de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ese fue el título que le puse al mensaje de hoy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el pueblo escogido de Dios? Número uno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Número dos, ¿qué hace falta para poder ser un pueblo escogido por Dios? Que es lo que estuve hablando los otros días y lo que he estado hablando todo este tiempo con la confusión que hay de lo que enseñó Scofield y sus doctrinas de demonios, que Dios tiene dos pueblos. Un pueblo terrenal en el Medio Oriente, en un Israel natural, político, genocida, y tiene un pueblo espiritual que es la iglesia de Jesucristo. No, eso no lo vas a encontrar en la Biblia, eso es doctrina scofiliana. La Biblia habla de un solo cuerpo redimido por la sangre del Cordero. Iba socamanda, recanima socamaya. Dijo, un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola esposa, los redimidos de Jehová. Mi alma alaba al que vive. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo.
Alabado, el único nombre en el cual hay salvación. Nadie se va a salvar por ningún otro nombre. Nadie va a ser pueblo escogido de Dios por ser etnia. Nadie se va a salvar por venir de una tribu, de una raza, de una descendencia, en lo absoluto. En lo absoluto. El único judío de la tribu de Judá que trajo salvación de la tribu de Judá se llama Jesucristo de Nazaret. Y él enseñó que no hay nadie que pueda tener vida eterna ni entrar al Padre a no ser que fuera por él. Y dijo bien claro, y nadie puede venir a mí a no ser que el Padre lo escoja. Ese es la simple verdad poderosa y profunda, porque es simple, poderosa y profunda, la verdad del Evangelio. No hay otro camino, no hay otra entrada, no hay otra vuelta, no hay dos pueblos, no hay dos iglesias, no hay dos formas de ser salvo. Una por etnia, una por ser israelita, una por ser judío, otra por ser gentil. No. Hay una sola y es por Cristo Jesús. Su sangre es la que redime. No redime la etnia humana ni la raza humana. La sangre de él es la única que puede redimir. Y tienes que creer en su sacrificio y tienes que creer que ya él eso lo hizo hace 2000 años atrás. No es que lo vayas a creer en el futuro, no. Lo tienes que creer que ya eso fue lo que hizo hace 2000 años atrás. El que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, el que ponga su fe en esa obra de la cruz y que clame a ese nombre, será salvo. No es un judío, no es a un Mesías futurístico, como lo están esperando los judíos naturales, y no nos debe de extrañar, hermano. Escucha, no nos debe de extrañar si nosotros miramos este par de versículos que le voy a leer ahora, y por eso tenemos que ir a las Escrituras. No con tradición. Tenemos que ir a las Escrituras con el Espíritu, para que el Espíritu es el único. Y quiero que alguien entienda lo que le voy a comentar. El único que puede abrir el código del entendimiento de las Escrituras se llama el Espíritu Santo, porque fue el que las inspiró. El único que puede dar el entendimiento, ¿ok? O abrir el código, igual que una caja fuerte que puede abrir el código del entendimiento, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le tuvo que abrir el entendimiento después que resucitó a los que iban por la carretera de Maús, le tuvo que abrir el entendimiento porque sus tradiciones y su religión los tenía botados, no podían entender lo que Jesús le estaba hablando. ¿Por qué? Porque él dijo algo poderoso. Alabado sea su nombre. Déjeme leerle este versículo y después le voy a leer otro. Esto fue algo de lo que dijo Jesús. Y por eso no nos debe de sorprender que hay muchas personas que están sellados, están velados. Hay personas que no entienden y hay un propósito por el cual no entienden. Déjeme leérselo. Juan 6:62. Pues que si verás al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que esas palabras no las va a entender cualquiera con mente carnal, con tradición y con religión. Y eso es lo que pasa, que choca muchas veces cuando se explican ciertas cosas a una persona que está mañado, está marcado como lo estuvieron sus discípulos, con la doctrina, con el reino judío, con restablecer el reino de Israel en aquel tiempo y todas las cosas que se habían hablado y habían creído. Y ahora Jesús presenta un nuevo pacto, ahora Jesús presenta un pacto mejor, con mejores promesas, y le dice, mi reino no es de este mundo, y les chocó y les patinó el clocho un montón de veces porque no podían entender qué es lo que está diciendo él. ¿Cómo es que está diciendo que va a ir a la cruz y que lo van a matar? Hasta Pedro habla de parte del diablo, el diablo a través de Pedro, y le dice, pero ¿cómo es que tú vas a ir a la cruz si tú eres nuestro rey que viniste a establecer y a restaurar el reino de Israel y nos vas a volver a traer la nación más poderosa y tú vas a reinar aquí con nosotros y te vas a quedar siempre vivo con nosotros si tú eres el Mesías? Por eso que mucha gente judía no cree que Jesús era el Mesías, porque ellos estaban esperando que se restaurara su reino a su manera.
Pero Jesús vino a traer algo totalmente diferente. Y se quedaron un montón de gente tirada en el camino. Aún después de la resurrección no entendían todavía. Tomás no creía. Le chocó con su religión. Le chocó con su cultura, porque la cultura religiosa que tenían no entendía el mensaje y el vocabulario de Jesús. Y no debe sorprender, porque mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, ¿ok? De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu de Dios. Ojo esto, las enseñanzas por el Espíritu de Dios, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Versículo 14, pero el hombre natural, agarra, aquí está la respuesta. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él le son necedad, escucha, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso no podemos frustrarnos. Por eso no podemos querer ver un cambio automático en alguien que recibió la palabra en el momento que la va a recibir, que va a agarrar la palabra y va a salir corriendo con ella. La revelación le cayó. No. A veces eso se va a tomar años, se va a tomar tiempo y hay que seguir martillando y hay que seguir enseñando y hay que seguir predicando, hay que seguir profetizando, hay que seguir dando la palabra que liberta a la gente de los demonios, que los liberta de la doctrina de demonios que tienen, de las ataduras que tienen, igual que estuvieron muchos de los discípulos que anduvieron con el mismo maestro. No entendieron porque le dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y ellos estaban concentrados en un reino natural, en lo natural y no en lo espiritual. No entendieron el mensaje espiritual. Lo mismo está sucediendo hoy con la iglesia. Con muchas personas que están en la iglesia, se congregan, confiesan ser cristianos, confiesan ser creyentes, pero sus doctrinas, sus conceptos, la forma en la que le enseñaron, la forma en la que ha creído el evangelio, no lo deja entender ciertas cosas espirituales. Y por eso ahorita voy a compartir algo importante que tengo aquí en mis notas. Dice el versículo 15, 1 Corintios 2:15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16, ¿por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay que tener una transformación espiritual primero, ¿ok? El nacer de nuevo, y después de esa transformación hay que ser instruido con alguien que ha tenido una experiencia genuina de las palabras que dijo él en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida, y esa persona, si tiene ese espíritu y si tiene vida, se la puede impartir a otro que todavía no tiene esa vida del Espíritu, por medio de la palabra. Si la recibe, si recibís la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 3 creo que es, o capítulo 1, perdón. Recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso es que es importante entender que hay que recibir el espíritu de la palabra, que es vida, para poderla impartir a otro, no solamente enseñar, sino tener ese espíritu de palabra de vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Esas son las palabras que pueden transformar. Esas son las palabras que pueden transformar la mente y el corazón de alguien. Esa es la palabra que el espíritu de la persona, si Dios lo está llamando, si Dios lo está sacando de las tinieblas, si Dios lo tenía predestinado para la salvación, para oír el mensaje de la cruz, su espíritu va a brincar adentro, como le pasó a Elizabeth cuando se encontró María con Elizabeth, y dice que Juan el Bautista, que estaba dentro, el niño brincó adentro de Elizabeth. Brincó adentro.
el que estaba dentro de su vientre. Cuando alguien, Dios lo está inquietando y lo está marcando, y viene la palabra que es espíritu y es vida, adentro le va a brincar algo, adentro va a empezar a gestarse algo, porque su palabra, al que la recibe, jamás va a retornar vacía, va a empezar a hacer una obra interna, va a empezar a inquietar qué es lo que he creído, qué fue lo que me enseñaron, por qué fue que creí esto, por qué era que no lo veía antes, por qué ahora se me ha abierto el entendimiento, por qué ahora lo veo más claro, por qué ahora tengo paz en un área que antes no me daba paz cuando lo oía, cuando lo enseñaban, cuando lo mencionaban, no me convencía, no me daba paz, porque el espíritu está siendo inquietado por alguien que cuando dio una palabra era un espíritu de vida, era un espíritu, dice, mi palabra es espíritu y es vida. Eso es lo que edifica y lo que cambia. Eso es lo que va a traer una transformación. No es liturgia. No es solamente dar una prédica de una historia de la Biblia, de lo que dice la Biblia. Y por eso es importante, voy a otro punto que es clave ahora también, merita mencionarlo, no dejarlo fuera del contexto en el que estamos hablando. Por eso es importante la integridad. Por eso es importante la integridad. Por eso es importante tener el poder de la sangre del Cordero actuando en nuestra conciencia de áreas que hemos cometido errores, de áreas que hemos fallado, entregárselas al Señor y no seguirlas ocultando para que no nos impida por la condenación de la conciencia, por la señalación del diablo de condenar, y podamos ministrar el Espíritu y la palabra en vida. Mi palabras son espíritu y son vida. Por eso es importante la integridad del ministro. Por eso es importante. No es solamente haber tenido un instituto que bien predica, controla sus emociones, o es chistoso, o es carismático. Y no, eso no va, eso para el mundo espiritual, eso no va a cortar el bacalao, como dicen. En el mundo espiritual eso no va a traer la diferencia. Saludos ahí, Alex Ortiz. Luz y vida, bendiciones grandes por allá en El Salvador, en la frontera. Un saludo, un abrazo fuerte en el nombre de Cristo Jesús. Eso es importante lo que acabo de mencionar, ¿ok? Que el Espíritu de Dios, el resultado beneficioso, no es solamente para el que reciba la palabra, sino también para el que está siendo usado. Y por eso el apóstol Pablo dijo que yo no vaya a parar siendo un reprobado, ministrando la palabra, y que después vaya a tener yo un problema con Dios por áreas de mi vida que no le haya entregado al Señor. Por eso es importante tocar fondo, caer a los pies de la cruz, no creernos que nosotros vamos a cambiar el mundo con el ministerio que tenemos y con el llamado que tenemos y todas las personas que están siendo bendecidas y todos los resultados que se ven, y eso va a justificar un área que esté chueca en nuestra vida. No va a cortar el bacalao. Dios no lo va a pasar por alto. ¿Sabe por qué? Bien claro dijo Pablo, que no muchos de ustedes quieran ser maestros, que no muchos de ustedes quieran ser ministros, porque la condenación va a ser más fuerte para el ministro. La gente va a recibir, la gente va a ser cambiada, liberada, sanada y todo lo demás, pero el que está ministrando es mejor que tenga sus barbas en remojo, así como lo está oyendo. Por eso vuelvo a repetir que es importante pedirle siempre al Espíritu Santo que nos tenga puesta en la lupa y en la llama de fuego, para que todo lo que se vaya a estar gestando esté por ahí, que no viene de parte de Dios, que el fuego de Dios lo queme, y que, como dice, la obra de cada uno, otro punto que no se puede escapar, la obra de cada uno será probada y por el fuego. De ahí nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. El que está ministrando tiene que tener las barbas en remojo. Saludos ahí, profeta Charisca. Por eso es peligroso caer en el engaño de que porque vemos resultados, Dios va a hacerse de la vista gorda en áreas de nuestra vida que no estén alineadas con Él. La espada dice que corta para afuera y corta para adentro. La espada va a desarmar para afuera lo que tenga que desarmar, pero va a desarmar para adentro al que está administrando la espada. Yes, baby. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien escríbame por ahí, gloria a Dios. Por eso es importante entender, déjeme leerle otro versículo que ponía aquí en mis notas, ¿ok? Y por eso es importante vivir del espíritu de la palabra.
no de la liturgia, de la tradición y de cómo te enseñaron a predicar y cómo tenías que posicionarte, cómo tenías que hablar, el tono de voz, cómo tenías que vestirte. No, olvídate de eso, hermano. Lo que hace falta es el fuego de Dios. Lo que hace falta es que esas palabras sean como dijo Jesús y que no sea leche adulterada y que sea lo que el Espíritu quiere darle a esa audiencia. Mis palabras son espíritu y son vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Y si eso lo dijo él, todo ministro que él llame, que él escoja y que él prepare, tiene que tener las mismas categorías, tiene que tener la misma esencia, que las palabras sean vida, mis palabras son espíritu y son vida. Eso hace falta para cualquier ministro. Nosotros no podemos ministrar ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él ministró. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso no es una palabra para simpatizar, no es solamente enfatizar una línea de doctrina, ser fiel al instituto de donde viene, ser fiel al otro que no quiso transicionar. Si el otro no quiso transicionar, tiene que dejarlo tranquilo y seguir orándole a Dios para que le llegue la oportunidad de que transicione. Si a usted se le reveló algo, a la vez que Dios te revela algo y el Espíritu Santo empieza a manifestarse en tu vida en esa área, tienes que impartírselo a otro para que Dios te siga dando más. Porque una de las áreas que permite seguir recibiendo es que lo que tú recibes lo puedes compartir, porque lo que tú recibes no es para engrandecerte a ti, ni solamente para beneficiarte a ti. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, como lo dijimos el jueves en varias escrituras, Dios no tiene preferencia de personas. Dios tiene diferentes llamados, diferentes oficinas, pero quiere que todo el beneficio de lo que hizo Cristo en la cruz no se limite nada más que a uno al otro por raza o por el sistema económico que tiene o por si es parte de la familia del pastor. No. El beneficio de todo lo que hizo Cristo en la cruz hay que compartirlo, y entre más tú compartes, más Dios te da. Porque es para beneficiar a otros. Es para bendecir a otros, que no pasen el mismo desierto necesariamente que tú pasaste por ignorancia, por falta de tener a alguien que te instruyera bien, alguien que te discipulara bien, y ahora tienes la carga de que otros no tengan que ir por ese mismo camino, sino que puedan encontrarse con la palabra de espíritu y verdad sin tener que pasar tanto desierto como tú y yo lo hemos pasado. Por eso es importante compartir y tener el espíritu correcto para compartir. Este versículo que voy a leer ahora, que voy a leer en el libro de Bendiciones Grandes, ahí Karina, todos los que se van conectando ahí, comparta ahora en vivo, comparte en vivo ahí en sus redes sociales, porque eso puede causar que alguien más ahí se una y pueda ver el mensaje en vivo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Ese espíritu que dijo Jesús, mi palabra es espíritu, mis palabras son espíritu y son vida. Ese es el mismo espíritu que está hablando aquí con letra mayúscula. Digo pues, andad por el espíritu y no cumpláis los deseos de la carne, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne, escucha, es en contra del espíritu, y el del espíritu es en contra de la carne, pues estos deseos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Por eso hay que aprender a caminar en el espíritu, porque hay una fuerza en la carne. Estaba teniendo un sueño yo ayer o antier, y me estaba preguntando una persona en el sueño. Había como una pequeña reunión y uno de los que estaban ahí me preguntaba cómo se podía hacer para dejar de pecar, cómo se podía hacer para lidiar con el pecado. Y me miraba a mí para que yo diera la respuesta. Le digo, eso es lo más simple que tú puedas pensar. Para poder solucionar eso y solucionarlo bien de raíz, lo que tienes que hacer es morir, porque el que muere no peca. Fue simple la enseñanza, no fue muy complicada. Para el que lo estaba oyendo, a lo mejor le dio vuelta a la cabeza, pero lidiar con el pecado no es complicado. Lo que tienes que hacer es morir. Entre más muera tu carne, menos problemas vas a tener con el pecado. Porque el pecado está en la carne. Por eso dice que en la circuncisión de Cristo nosotros fuimos circuncidados. En la circuncisión de Cristo.
en la circuncisión de Cristo, no la nuestra ahora, no, la circuncisión de Cristo. Si el pastor se me busca el versículo, en la circuncisión de Cristo fuimos circuncidados. Y la circuncisión era una señal de pacto. Quiere decir que el pacto lo hizo Dios con Él mismo cuando Él se encarnó en Jesús. Él mismo hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Dios. Porque no lo podía hacer con el hombre caído, no lo podía hacer con la naturaleza humana, como sucedió en el primer pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre le dio la espalda, siempre falló el pacto. Por eso era que perdieron la tierra y perdieron el reino y lo perdieron todo, como le dijo Jesús, Mateo 21:43. El reino de los cielos es quitado de ustedes al Israel natural y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Quiere decir que la nación escogida de Dios es la nación que produzca los frutos del reino. Y los frutos del reino no se producen con tradición judía, ni con religión, ni con todo lo que practicaban, ni con todas sus leyes, ni con todo su sistema. Solamente se puede producir los frutos del Espíritu a través de nacer de nuevo por el Espíritu de Cristo. Por eso es importante entender el vocabulario de lo que le dijo Jesús. El reino de los cielos es quitado de ustedes y dado a una nación que produzca los frutos del reino. No tiene que tener etnia, no tiene que tener tipo de raza, ni tiene que venir de tal tribu, nada que ver. El que produzca los frutos del reino los produce por el nacer de nuevo y ser guiado por el Espíritu de Dios y por la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien diga gloria a Dios, amén, aleluya. Por eso es importante entender el nuevo pacto. La carne no puede producir porque se opone. Y dice el versículo 18, Gálatas 5, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, ya no está bajo la ley. Por eso es importante ser guiado por el Espíritu. En la circuncisión de Cristo fuimos circuncidados. Era una señal de consagrarse, era una señal de pacto, es una señal de llegar a ser el pueblo escogido de Dios. Nadie podía ser parte del pueblo escogido, que en aquel tiempo era Israel, sin estar circuncidado. Tenía que circuncidarse. En la circuncisión de Cristo, póngamelo ahí, Pastor José, si me lo puede buscar por ahí o si no lo busco yo aquí en mi... Alabado sea Dios, gracias por el Google mientras lo tengamos. Simakanda Rebakaya. Qué poderoso. Eso tiene una revelación poderosa. Mi alma alaba a Cristo. Alabado sea su nombre. A ver quién me... Aquí está, Colosenses 2:11. Gracias, Google. Colosenses 2:11. Qué poderoso, hermano. Por eso es que el evangelio es tan rico, tiene tanto poder. Las palabras de él son espíritu y son vida. Él también, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Cómo se lidia con el pecado y con el cuerpo del pecado? Hay que recibir por revelación. Escucha, hay que recibir por revelación. Dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo es lo que quita el cuerpo de carne. Los deseos de la carne lo quita la revelación de la circuncisión de Cristo, aplicarla para mí. ¿Por qué? Porque Él se circuncidó por mí. Aleluya. Mi alma alaba al que vive. Samaya, Kende, Reba, Sikanaya. Saludo ahí, Spiri Archie. Bendiciones, Chicago, gloria a Dios. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir, hermano? La circuncisión de Cristo, hermano, su circuncisión quitó el cuerpo de carne de pecado, donde está ese sueño, hermano, poderoso, como me lo recordó ahora el Espíritu Santo, porque no lo tenía aquí en mis notas y en mi mente, pero en ese sueño fue algo impresionante, como me preguntaban, ¿cómo lidiar con el pecado? ¿Cómo nos quitamos el pecado de encima?
Enséñenos cómo vivir libre del pecado. Ahí está la respuesta, hermano. Recibe la circuncisión de Cristo que nos libró. Escucha lo que dice ese versículo. La circuncisión de Cristo al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo lidió con el cuerpo de la carne, con el cuerpo pecaminoso. Su circuncisión lidió con el cuerpo de la carne, con esos deseos de la carne, los deseos bajos de la carne. Por eso lo dice bien claro lo que leímos ahorita en Gálatas. Los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. La persona que más lucha tiene es el que quiere ser creyente, el que quiere ser cristiano y sabe un montón de cosas que la Biblia prohíbe, sabe otro montón de cosas que la Biblia dice que son pecado, pero no puede quitarse de encima el poder de la carne que lo impulsa a hacer las cosas que él sabe que están mal y que la Biblia las condena como pecado. Ese es el cristiano más miserable que pueda vivir. ¿Por qué? Porque quiere servirle a Dios, quiere amar a Dios, pero no puede liberarse de seguir practicando el pecado. Y lo sigue atado con áreas de su vida, se siente miserable, se siente condenado, se siente sucio. Y si lo agarra la religión, si lo agarra el legalismo, si lo agarra un pastor pentecostalista tradicional, hueso rojo, matapalo y condenador con el dedo señalando todo el tiempo, vive más condenado todavía porque no lo ayuda a salir de la condenación que tiene, no lo ayuda a salir de la ignorancia. ¿Por qué no se puede quitar ese poder de la carne encima? Porque ese poder de la carne no se puede quitar con esfuerzo ni con ayuno, no se puede quitar con yo tratar con mi fuerza de no pecar más. No, eso se recibe por revelación, igual que la salvación se recibe por fe y por revelación. Tú tienes que poner tu fe no en tu fuerza, tú tienes que poner tu fe en la palabra que es vida, que es la circuncisión de Jesucristo. Él haberse circuncidado ha lidiado con mi cuerpo de carne. Él haberse circuncidado ha lidiado con mi cuerpo de carne, con los deseos malvados de la carne, esa carne indisciplinada, esa carne que anhela el mundo, esa carne que anhela la lujuria, esa carne que anhela el chisme, esa carne que anhela el odio, que la falta de perdón le cuesta perdonar, le cuesta olvidar, le cuesta quitarse la amargura, el resentimiento de encima. Por eso te dice más adelante en lo que estábamos leyendo ahorita ahí en Gálatas 5, merita mencionarlo ya que estábamos cerca, ¿okay? Aunque no es necesariamente el mensaje de hoy, pero para mencionar ese versículo. Si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no solamente es que no lo van a heredar en el futuro, no lo van a heredar en el futuro, tampoco va a poder heredar en este momento la bendición de vivir libre de los impulsos de la carne, ¿ok? Porque lo que te puede liberar de los impulsos de la carne es que entiendas lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. No es por fuerza humana, no es por el brazo del hombre, ni por la fuerza del hombre, ni por la sabiduría del hombre, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y ese versículo se ha nombrado cualquier cantidad de veces y siempre es para lograr algo, para derrumbar, conquistar algo, para la guerra espiritual. Y se habla que por medio del espíritu, no, pero escúchame esto, por medio del espíritu de Dios es como único se puede vencer los deseos de esa carne que acabo de mencionar ahora, que menciona ahí: lujuria, perversión, inmoralidad, chisme, envidias, contiendas. Solamente por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios te revele el espíritu de la palabra, porque Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Eso va a liberar a alguien de las ataduras que tienen
con el pecado, de la condenación que tiene con el pecado, que ese es el problema. Como lo dije ahorita, el cristiano que vive más miserable es el que quiere ser creyente, pero no se puede quitar de encima sus malos hábitos y las cochinadas del pecado, porque con tu fuerza no te la vas a quitar. Jamás vas a poder quitártela. El día que tú puedas quitarte el pecado de encima por tu fuerza, ese es el día que no necesitas más a Cristo. ¿Por qué tiene que ser continuo la dependencia? ¿Por qué tiene que ser continuo la relación? ¿Por qué tiene que ser continuo el alimento? ¿Por qué tiene que ser continuo la comprensión y la revelación de las escrituras? Porque eso es lo que te va a mantener libre de la influencia del dominio de la carne. La carne domina. La carne quiere dominar. Por eso dice que la carne es una ley. La ley del pecado y de la muerte. Pero hay una ley superior a esa que se llama la ley del espíritu de vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del espíritu de vida está por encima de la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado es una ley y la única ley que la puede vencer es la ley de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Quiero dejar esas notas ahí importantes. Santo poder de Dios. Quería enlazar en unos minutos rapidito sobre el tema que mencioné ahorita, que a muchas personas lo tiene confundido, muy confundido, y hemos estado últimamente esforzándonos fuertemente en enseñanza para darle el entendimiento bíblico de quién es el pueblo escogido de Dios. Y que obviamente no todo creyente, no todo pastor, no todo líder, pero hay personas que lo van a considerar y hay personas que van a transicionar. Lo hemos visto y creo que lo vamos a seguir viendo, porque el Espíritu Santo está atrás de esto, de aclarar bien quién es la esposa de Jesucristo, quién es el cuerpo de Jesucristo. Cuando me refiero a eso, siempre me provoca mencionar que no tiene que ver nada con ser antijudío, ni odiar a judíos, ni odiar a israelitas, ni odiar un pedazo de tierra, ni odiar a nadie. El que tiene el Espíritu de Dios no puede odiar. Lo único que puede odiar es el pecado y al diablo. Nada más. Porque nuestra lucha no es en contra de carne ni sangre, sino de demonios, de espíritus, de las mentiras de Satanás que ha engañado a la iglesia en muchas áreas. Entonces, no es cuestión de que no haya un chance para un israelita o para un judío, para un hebreo. El chance está abierto mientras Cristo no haya vuelto. En el momento que venga Cristo, otra vez se acabó el chance para todo el mundo. Ya no hay más chance. Y por eso es cuestionable un montón de doctrinas que hay que cuestionarlas, de establecer un reino natural de 1000 años en el Medio Oriente, en el Israel natural, en la Jerusalén natural, como esperan los judíos ortodoxos y como esperan también los evangélicos, que va a ser un reino en el Medio Oriente y que va a reinar 1000 años en la tierra. Eso también es cuestionable. ¿Por qué? Porque eso es una doctrina dispensacionalista. Si no se entiende la Nueva Jerusalén, si no se entiende lo que Él va a hacer en su próxima venida, se va a seguir creyendo esa doctrina dispensacionalista y eso le conviene a esa doctrina de los judíos, porque entonces ellos van a tener un rey terrenal y va a ser restaurado el reino antiguo y va a ser restaurada la Jerusalén antigua, pero eso tiene un problema muy serio con el nuevo pacto. Por eso es que esa doctrina es cuestionable. Déjeme mencionarle un par de escrituras para ir terminando esta noche antes de que nos vayamos. Gálatas 4:21. Quiero que vaya conmigo a Gálatas 4:21 para que vea algo más claro de quién es la esposa del Cordero. Y que no tiene dos esposas ni dos pueblos, es uno solo, judío y gentil, a una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el que no nazca de nuevo, ese no va a tener esperanza. Ni ahora, ni cuando Él venga, ni mañana. Tiene que ser nacer de nuevo por la fe en Cristo, punto y aparte. Gálatas 4:21, mira lo que dice. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Ese espíritu de Caín, ¿ok? Que es el que estuvo, el espíritu que se fue, que fue el espíritu que
que no aceptó el sacrificio de la cruz. Por eso fue que Abel le trajo el sacrificio de lo que Dios le había dado al Señor. Caín le trajo el esfuerzo de su sudor. Ese es el espíritu de Caín. El espíritu de Caín es el espíritu que está en el judaísmo hoy. Déjame aclarárselo bien. Porque es el espíritu de que él se salva por quienes son, se salvan porque son el pueblo predilecto, se salvan porque son la gente predilecta, se salvan porque se limpian con una gallina, porque guardan un sábado, se salvan por un montón de razones. Es el espíritu de Caín. Lo menos, escucha, lo menos que confiesan es lo que más que necesitan, que lo único que los salva es el espíritu de Cristo. Abel, por eso fue su ofrenda recibida delante del Señor, porque fue de lo que Dios le había dado, eso fue lo que él le trajo. Todo el que le quiera traer otra cosa a Dios es una abominación. Todo tipo de sacrificio que se le presente al Señor, aparte de la sangre de su Hijo, hoy en el nuevo pacto es una abominación. Por eso es que la religión judía y el judaísmo es una abominación, porque viene del espíritu de Caín. No puede reconocer la sangre que ya derramó el Mesías. Ellos están esperando su Mesías que le restaure el reino en la tierra. ¿Por qué? Porque Caín es terrenal, Abel era del espíritu, el judaísmo es de la tierra, por eso tiene la influencia de Satanás adentro. Vosotros sois de la tierra, vosotros no sois espirituales. Por eso mis palabras no las podéis recibir, fue lo que le dijo Jesús en Juan 8:42. Vosotros no son descendientes de Abraham, vosotros sois descendientes del diablo, porque las cosas terrenales de Satanás son las que buscáis, no las del espíritu. Por eso tiene que quedar ese mensaje claro y hay que bombardearlo y hay que seguirlo enseñando, que la diferencia del espíritu de Caín al espíritu de Abel, el que tiene el espíritu de Caín es el religioso, el que se quiere justificar por sus hechos, el que va a ser más santo porque se viste así, el que va a ser más santo porque viene de tal tribu, el que es el pueblo escogido, el pueblo predilecto porque viene de tal raza, porque viene de tal linaje, porque tiene un pedazo de tierra y dicen que esa tierra se la dio Dios. Mentira, esa tierra la perdieron hace muchísimos años porque el pacto que se había hecho, violaron todos los principios del pacto y la tierra se les quitó y esa tierra no es de ellos más. Hay que diferenciar los que son verdaderamente descendientes de la tribu de Judá y los que se han convertido al judaísmo, ¿okay? Que son los jarazos, los ashkenazíes, la gente que vinieron de allá del este de Europa, que tomaron la identidad y la religión de judíos, pero no tienen descendencia, ni sangre, ni linaje de la tribu de Judá. Son israelitas supuestamente. ¿Por qué? Porque cualquiera que se circuncidaba podía ser parte del pueblo de Israel, pero no son gente genuina. Es esa que enseña Apocalipsis 2:9 y 3:9, sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son. Eso hay que aclararlo. ¿Cómo lo identificas? Al que viene del espíritu de Caín. Por eso tú ves que Dios rechazó desde el vientre, dice, acepté a Jacob y a Isaí, al otro lo rechacé. A los dos hermanos que estaban, a uno lo aceptó, al otro lo rechazó. El espíritu de Caín, Dios lo rechaza, no importa lo que haga, no importa de dónde venga, porque el espíritu de Caín le quiere presentar a Dios su esfuerzo, su salvación por su sudor, porque por su raza, por su etnia, porque son una raza superior. Mentira del diablo. Ese es el espíritu de Caín. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. El hijo de la sierva nació según la carne. El hijo del espíritu, el hijo de la libre, mediante la promesa. El hijo de la promesa, Esaú. ¿Ok? A Esaú lo rechazó. Quiere decir hombre de piel roja, hombre carnal, hombre de piel velluda. Eso es lo que quiere decir Esaú. La carne, Caín, descendiente del espíritu de Caín. Eso es lo que abunda hoy en la religión. Y no es solamente en el judaísmo, en el pentecostalismo, en la religión evangélica también y en otro montón de religiones. Son religiones que son abominables a Dios. ¿Por qué? Porque quieren presentarle algo mejor al Dios creador del cielo y de la tierra que la sangre de su propio hijo. Quieren presentarle algo mejor que el sacrificio, solamente el sacrificio del maestro, el sacrificio de Jesús, punto y aparte. El que no lo acepte está frito. No puede nadie mejorar ese sacrificio. Por eso él dice que el que nació de la carne, ¿ok? El hijo de la sierva nació de la carne, el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos.
Estas mujeres son dos pactos. Aquí es donde está el problema de la iglesia hoy, que la iglesia está mezclada con los dos pactos. La iglesia religiosa tradicional está mezclada aún con la cuestión del Israel natural, del judío natural y del Medio Oriente, y toda esa tradición, ese fanatismo que hay, es porque tiene enseñanza de los dos pactos, está mezclado el asunto. Son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar. El espíritu de la esclavitud de Agar, que viene de la carne, está metido dentro de la iglesia con muchas enseñanzas que vienen de la carne. Eso fue lo que el diablo hizo a través de Scofield y a través de otro montón de gente que hemos hablado a través de todos los últimos programas. El por qué hay tanta confusión en la iglesia. Porque no toda la enseñanza es pura. Hay mucho de Agar, hay mucho del viejo pacto. Por eso es que se acepta todo lo que pueda decir la gente del Medio Oriente, el Israel, los judíos y toda esa enseñanza que hay torcida. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Cuando Pablo estaba escribiendo esto 50 años después de la resurrección de Cristo, corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Ella está en esclavitud con sus hijos. Por eso lo dije. Y los otros días se me olvidó mencionarlo. Después que terminé el programa me acordé. El que coquetea con el diablo es difícil que no se embarre con él. El que coquetea con las doctrinas del diablo es difícil que no se vaya a embarrar. El que coquetea con el diablo es difícil que no se le vaya a pegar algo del diablo. Por eso no se puede coquetear con el diablo. Y cuando me refiero a coquetear es que no se puede, como dijo Jesús, tocar lo muerto. En la Biblia había una ley en el libro Levítico, era que el que tocaba un muerto, un cadáver, quedaba 7 días inmundo y lo tenían que sacar del campamento, igual que coger lepra. Por eso es que no se puede tocar las cosas del viejo pacto. El que quiera vivir bajo la ley, Gálatas 3:10, cae bajo maldición, aunque sea cristiano. Léase lo que dice Gálatas 3:10. Déjame hacer aquí una pauta porque ese problema es la mezcla que hay en la iglesia con la brujería y el encantamiento que le dijo Pablo a los Gálatas. ¿Quién os ha hechizado? ¿Quién os embrujó? Esa es la brujería que hay en la iglesia cristiana y en muchos pastores y en muchos líderes. Está embrujado con esto, con este espíritu del que estoy hablando. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, ¿cómo tú puedes bendecir o cómo tú puedes decir que tienes que bendecir a un judío y que tienes que bendecir a alguien que está bajo maldición por lo que cree? ¿Cómo tú lo vas a bendecir? Como lo único que lo puede bendecir es que acepte el evangelio de la cruz. Por eso es erróneo, es una enseñanza torcida decir que el que bendice a Israel será bendecido, el que maldice a Israel será maldecido. Primero, que eso no lo encuentras en la Biblia. Segundo, que la Biblia no te manda a que tú tienes que bendecir a un judío que no está en Cristo. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. La bendición tuya no va a ser más poderosa que lo que dice Gálatas 3:10. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esa gente, la mayoría, no tienen los 5 libros de Moisés, no guardan la Torá, lo que guardan es el Kabbalah, el Talmud y el Ozar, y tienen doctrinas de la masonería que obviamente están bajo maldición. Por eso tiene que decirlo, la religión judaica está bajo maldición, el judaísmo está bajo maldición, el que practique todo eso está bajo maldición. Y lo triste es que la iglesia que tiene que tener la luz, la iglesia que tiene que tener revelación, no puede hablar de lo que dice la palabra porque tiene un concepto torcido metido en la cabeza, que no ha entendido la diferencia de los dos pactos, del espíritu de Abel y del espíritu de Caín. No puede añadirle ni quitarle nada. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, punto y aparte. Judío, gentil, musulmán, árabe, israelita, quien sea que no acepte la obra de la cruz, tiene ese versículo que confrontarlo. Está bajo la maldición de la ley. No hay otra forma de explicarlo. Esa es la palabra sola. No la tienes que interpretar tú. Ella sola se interpreta. Por eso Pablo explica: ahora bien, Agar es el monte Sinaí que está en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está bajo esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, quiero que alguien me ponga la Jerusalén de arriba, que le voy a mostrar algo en los minutos que me quedan. La Jerusalén de arriba es libre, ¿ok? Esta es nuestra madre.
Esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, ¿ok? La que no concebías, porrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, como Isaac, no como Esaú, como Isaac, sois hijos de la promesa. Mira lo que Pablo está hablando, el voltaje de lo que Pablo está hablando, hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucederá hoy. Hoy te vas a encontrar con pastores que todavía están con la carne de tradición, todavía tienen áreas en su vida que no las han entendido y te van a perseguir si hablas las cosas que son del espíritu. Pero, ¿qué dice la escritura? Echa fuera, versículo 30, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. No puedes mezclar los dos pactos, por eso es que hay enseñanza chueca en la iglesia, porque tiene mezcla de los dos pactos. No puedes mezclar los dos espíritus de Caín con el espíritu de Abel. Echa fuera a la sierva, pues el hijo de la sierva no heredará con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. Ahora escucha, los que pusieron la Jerusalén de arriba, yo quiero que vayas conmigo ahora un momento, Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, déjeme mostrarle algo que la Biblia solo enseña, usted no tiene que interpretarlo, la Biblia solita lo enseña y quiero leérselo para que dejar esto aquí grabado, alguien lo va a ver hoy, mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, cuando la gracia de Dios lo alcance y pueda entender. Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay mucha gente que no está esperando eso, especialmente la religión judaica. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, igual que la primera Jerusalén. La primera Jerusalén quedó desolada. Eso no importa cuánto lo bendiga un evangélico, cuánta bendición le tiren, eso quedó desolado. Ni una piedra quedará sobre piedra. Esa es tierra de chacales, tierra de demonios, tierra de Sodoma y de Egipto. Punto y aparte. No importa el pastor que te diga que tienes que bendecir a la Jerusalén que tienes que bendecir, es la Jerusalén de arriba, que es la que está santificada por la sangre del Cordero, que no está bajo maldición. Nadie puede sacar algo que esté bajo maldición por sus caprichos o por repetir una oración, una bendición porque está bajo maldición. Nada puede santificar a lo que está bajo la ley hasta que no se salga y acepte el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo. Nadie puede ser bendecido sin el evangelio de Jesucristo de parte de Dios. Nadie puede ser el pueblo escogido de Dios fuera de Jesucristo. Nadie puede, vuelvo a repetir esto, nadie puede ser el pueblo escogido de Dios sin aceptar a Jesucristo. Porque Jesucristo es el bendecido. No es el pedazo de tierra ni la tribu donde tú vienes. Ese es el problema de la religión judaica. Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mar ya no existe. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Cuál ciudad santa? La nueva Jerusalén. La antigua era para apuntar a la nueva, porque lo antiguo iba a ser deshecho para establecer de lo temporal a lo espiritual. Dice la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La Jerusalén que viene de arriba, preparada. Escucha este voltaje. Versículo 13. Entonces oyó una gran voz que decía del trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Esto es después de la venida del Mesías, ¿okay? Que trae la nueva Jerusalén, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor. Esto no es después de 1000 años, no, esto es después de la venida de Jesús. Presta atención, porque las primeras cosas han pasado. Y él, el que está sentado en el trono, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Versículo 7. Al vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero a los cobardes, a los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, aquellos que leímos en Gálatas 5, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Okay? Versículo 9. Alguien me tiene que postear el versículo 9. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven, que te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Shaka baba cosanda, irra baba y samaya, corro bobosa. Sentí ahí, como dice el pastor Dani, cuando se conecta un chuzazo, hermano. Ven, le dijo el ángel, que te voy a mostrar la novia. Escucha este vocabulario. La novia, porque estaba separada en santidad y en pureza, pero le dice la novia, la esposa del Cordero. Y el versículo 10 identifica cuál es. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa. Shacamaya. Rebebeken de Riba Socamaya. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, la que descendía del cielo y de Dios. Esa Jerusalén que descendía del cielo y de Dios es la esposa del Cordero. ¿Y quién tú crees que es esa, de acuerdo a lo que dice la palabra? La iglesia de Jesucristo, la iglesia del Dios viviente. La que Pablo decía ahorita, la de abajo es la de los esclavos, pero la de arriba, oh, gloria. Alguien póngame ahí la de arriba para que quede escrito, por favor. Alguien póngamelo ahí en YouTube, pongan ahí los que están conectados en YouTube, en Facebook, la de arriba. Alguien póngame la de arriba. La de arriba, gloria a su nombre. La que descendía del cielo y tiene la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Esa era la de arriba, la esposa del Cordero. Esa es la iglesia de Jesucristo. No se deje engañar de que hay dos pueblos, de que hay de que seguir bendiciendo a un lugar que está bajo maldición. Olvídese, una religión que está bajo maldición. Olvídese, todo el que dependa de las obras de la ley, Gálatas 3:10, su religión, sus creencias, está bajo engaño, tiene el espíritu de Caín, se quiere justificar y ser mejor que los otros por su raza, por el dinero que tiene, como dicen los evangélicos. Pero los judíos son bendecidos porque mira cómo tienen dinero. Jesús dijo que vale tener todo el oro del mundo y que tu alma vaya a parar en el infierno. El que no lo acepte a él es enemigo de él. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, en contra mía está. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que el diablo está peleando fuerte. Ese es el mensaje que la religión te va a perseguir. Ese es el mensaje que lo que dijo ahorita Pablo, el del espíritu siempre va a ser perseguido por el de la carne. Pero no importa que sea perseguido, el del espíritu es el que tiene ya la victoria. El del espíritu es el que tiene el apoyo de parte de Dios. El del espíritu es el que tiene las palabras que son espíritu y son vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Por eso no te dejes engañar por otro evangelio, otro espíritu o otro Jesús. No hay dos pueblos. No hay una tierra de abajo que produce esclavos y está bajo maldición para bendecirla. Eso no es ningún reglamento del nuevo pacto. No hay un reglamento en el nuevo pacto que diga el que bendiga a Israel será bendecido. Sí, el Israel de hoy sí, en la iglesia. No la maldigas, pues no tienes que maldecir. El creyente que fluye en el espíritu no tiene que maldecir nada. Está maldecido sin tú tenerlo que maldecir. Está maldecido porque está bajo Gálatas 3:10 las obras de la ley. No tiene que maldecir a nadie. Bendecir a todo el que está en Cristo. Bendecir al Israel de verdad, bendecir a la iglesia, porque ese es el Israel verdad. El que está en Cristo es el verdadero Israel. A ese es el que hay que bendecir. Alabado sea el nombre de Jesús. A alguien te va a dejar pensando el programa de esta noche. Cuando tú ves la enseñanza de Pablo en Gálatas 4 y vas al libro de Apocalipsis y encuentras quién es la esposa del Cordero y lees que es la Jerusalén de arriba, hermano, se desmantelan un montón de doctrinas de demonios,
doctrina más. El problema es que alguna gente va a tener problemas con decir, mira, esto que estuve enseñando eran doctrinas de demonios, y no lo va a querer mencionar así, no va a tener el coraje para poder decir, esto eran doctrinas de demonios, de mala enseñanza, pero alguna gente sí lo va a lograr. Algunos sí lo van a lograr, algunos sí el Espíritu de Dios lo va a ayudar a poder quebrar ese paradigma y a quebrar esa mala enseñanza y esas doctrinas demoníacas de Scofield que hay hoy atando a mucha gente y no lo está dejando vivir en lo que como Dios quiere que viva. Su iglesia, la iglesia de Jesucristo, el remanente de Jesucristo, nadie lo va a poder apagar. Jesús nunca dijo, las puertas del infierno no podrán en contra del Israel del Medio Oriente. Las puertas del infierno no podrán en contra de los judíos y su religión judaica que está bajo maldición. Él dijo, las puertas del infierno no podrán en contra de mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Iba socanda rebacaya. Gloria al nombre de Jesús. Te desafío esta noche a que compartas este mensaje, que le saques ríos. Saca el reel de estos últimos minutos y hazte un reel de 1 minuto, 2 minutos, como lo hizo aquella vez aquel varón allá en Honduras. Y ese reel cogió, hermano, 1.300.000 vistas tuvo ese reel. Comentarios, más de 40.000, 50.000 comentarios. La gente, hermano, comentó maldiciones de todo, no importa, pero se regó el mensaje, lo vieron. Así que hazte reel de esos mensajes. Postéalo por ahí, sácalo en TikTok, sácalo por todos lados. La Jerusalén de arriba, lo que es de abajo está bajo maldición, el espíritu de Caín, la religión del engaño, la sinagoga de Satanás. Proclámalo, háblalo, no importa que haya persecución, esto es para los valientes. No importa que te cierren puertas por un tiempo, que no te inviten a ser tranquilo. La puerta que Dios tiene para ti no hay diablo, no hay demonio, ni hay nadie que la pueda cerrar. Lo que tienes que entender es lo que Dios quiere hacer en este tiempo y Él es el que te va a llevar en el proceso. Pero el que conoce la verdad y la calla por miedo, por cobarde, porque no lo rechacen, a ese va a tener problemas con el Señor. Yo prefiero mejor tener problemas con la gente, pero no con el que me llamó, porque a ese es el que le tengo que dar cuenta. Así que bendiciones a todos, gracias a los que aportan, los que ayudan. El ministerio mañana estamos con la escuela de Antioquía a la misma hora. Estamos conectados a todos los hermanos que pertenecen a la escuela y a los que quieran participar, déjenos saber para que pueda ser parte de la escuela de Antioquía. Los bendecimos esta noche, damos gracias. Te saluda el apóstol Tony Santos. Hasta la próxima, en el nombre de Cristo Jesús.